¿Qué? Estamos listos. Bueno, hermanos, buenas noches. Seguimos con este curso del Jesús histórico y de esta clase número 5. Vamos a entrarnos un poco más a conocer el tema de la religión, cuál fue la religiosidad de Jesús. Vamos a ver también cuál fue su profesión. Creo que son aspectos que nos ayudarán a entender algo que hoy es bien difícil tratar de querer concebir, y es que Jesús fue bastante humano. Un humano que amaba, que trabajaba, que aprendió muchas cosas en su entorno. Y vamos pues vamos a seguir ahondando en estas cuestiones. Vamos a darle gracias al Señor para que nos siga iluminando la mente, abriendo el corazón, porque la verdad que hay muchas de esas cosas que todavía se nos hacen difícil entender y comprender, pero sabemos que con su ayuda iremos adentrándonos en este mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias porque nos has creado de tu esencia, Señor. Gracias porque somos imagen y semejanza. Gracias porque nos has instaurado como tus hijos amados, donde la creación habita, Señor. Donde es tú, el que nos hace fuertes, el que nos hace recordar, Señor, que estamos en este mundo para ayudarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por Jesucristo, por este hombre magnífico, maravilloso que bajó a la tierra, que nos mostró tu esencia, que es Gracias, Señor, porque a través de sus acciones podemos ver que la perfección es alcanzada. Podemos darnos cuenta que desde la humanidad se pueden hacer cosas maravillosas, cambiar historia, como la cambió Él. Pero también, Señor, cambiar nuestra historia en la cual tú te irradias, en la cual tú mueves, en la cual tú nos quieres hacer llegar a nuestra mejor versión. Gracias, Señor, porque habitas en nuestro ser, porque nos haces coherederos, co-creadores contigo, Señor, de ese universo hermoso en el cual nos hemos plantado, un universo bello de luz, de mucha armonía, de mucha perfección, en la cual tú eres el centro, Señor. Tú eres el que mueve, tú eres el que permite, tú eres el que nos pone en disposición de esa perfección hermosa, en la cual tú nos entregas en tus manos para que pueda creando. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos, con estas enseñanzas, poder entrar en tu sintonía, Señor, para poder acercarnos más a esta persona maravillosa de Jesús. Con estas clases podamos derrumbar barreras y abrir nuestro corazón a lo que tú tienes que decirnos. Todo eso, Señor, te lo pongo en tus manos y que tú des siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a irnos a la clase directo, a la clase número 5. A ver, esta- eh, aquí estamos. La clase número 5, la clase que iremos avanzando el día de hoy, continuar con este curso maravilloso del Jesús histórico. Recordemos que estamos haciendo una aproximación. La aproximación es que podamos agarrar, o como dijo Isaac Newton, parados en hombros de gigantes, poder ver más allá. Hay mucho trabajo acá hecho por especialistas que se dedican su vida completa a estudiar a Jesús. De una manera académica, de una manera histórica, de una manera muy profesional. Y hoy pues nos toca rendirle homenaje a ellos, aprendiendo un poco más de lo que esto han plasmado en sus libros, en cursos, en diplomados acerca de esta persona maravillosa que fue Jesús de Nazaret. Como sabemos, nos hemos adentrado en estas primeras 4 clases que vimos. La última que quedó colgada era la genealogía, pero ahora ya han podido apreciar, han podido ver y han podido entender por qué. Recordemos que la idea de este curso es entender desde el exégesis, o sea, desde el estudio de la intención del autor, poder entender por qué el autor escribió de esta manera. Pudimos ver 6 diferencias, pudimos ver cada una de ellas que no son iguales, pero cada una de ellas tiene una enseñanza fundamental para ayudarnos a seguir creciendo. Pero sobre todo para mostrar que Jesús no fue un espíritu que bajó del cielo y que se encarnó en una persona, no, fue una persona realmente la plenitud de Dios se mostró en su máximo esplendor. Hoy vamos a ver cuál fue la profesión de Jesús, porque como verdadero hombre, imagen del pueblo judío, tuvo que haber trabajado, si no se hubiera muerto de hambre. Y también darnos cuenta, estas cosas lo que nos ayudan a nosotros es poder
ver en el que se manejaba Jesús. Jesús fue, ayer tenía una charla con unas preguntas con unos amigos y yo les decía, Jesús fue hijo de su tiempo y como hijo de su tiempo, él, y como un buen judío de su tiempo, tuvo que haber bebido, haber vivido esa religiosidad, la religiosidad que fue inculcada en su vida, pues. Ya en la siguiente clase vamos a ver la familia de Jesús, cómo probablemente estuvo comprendida, sus hermanos, sus hermanas, sus padres, la situación, que todavía este es un tema de mucha disputa. Lo he vivido ahorita que me ha tocado andar por un par de comunidades ahí. Cuando se tocan estos temas, son temas bien álgidos, bien difíciles de que la gente lo entienda. Y hablaba con un sacerdote amigo y me decía él que es normal, pero que en la medida que la formación se va dando, la mente se va abriendo un poco más y ya estas cosas no son tan duras de entender como tal vez sí lo es para una primera vez o una segunda vez que se escuchan, pero nosotros pues ya tenemos tiempito, ya esto ya no son temas no son temas tan álgidos que nos lleven a discusiones fuertes. Vamos a ver también el episodio de Jesús en el templo, que es un tema muy bonito. Vamos a ver, yo hice un cambio porque me parece fundamental poder entender quién era Juan el Bautista y lo vamos a ver una clase específicamente a Juan el Bautista, cuál fue su pensamiento, por qué era un profeta, por qué era profeta apocalíptico, por qué se instaló ahí en Betania, por qué se pasó a Ainón después, o sea, tantas cosas que vamos a ver ahí que me parece fundamental poder entender a Juan el Bautista. Y creo yo que cuando entendamos a Juan el Bautista, la figura de Jesús va a ser más clara para nosotros. Y vamos a ver los diferentes proyectos que emprendió Jesús, las diferentes conciencias, esos 5 proyectos que decidió emprender, que lo hacen, de verdad que lo hacen muy humano, las diferentes corrientes que pudo haber visto Jesús y la última que fue la de él. Vamos a ver el bautismo de Jesús y el último tema es Jesús como predicador apocalíptico. Esos son los temas que tenemos y ahorita vamos por la clase 5, nos quedan todavía 7, 8 clases por ahí. Entonces, como les dije, vamos a ver como primer tema la profesión de Jesús. En el tiempo de Jesús, todo padre le enseñaba a su hijo una ocupación. Y en el Talmud, como en el libro de Proverbios, también dice que el padre que no enseña a su hijo un oficio le enseña a robar. Y en Proverbio dice que el padre que no le enseña un oficio a su hijo no lo ama. Entonces, desde ahí se puede entender que Jesús haya aprendido la profesión de José, la profesión de el artesano. Yo sé que nosotros tenemos muy a la mente la idea del carpintero, porque es la traducción que hacen nuestros textos, pero veremos que no necesariamente es carpintero y probablemente Jesús no era un carpintero, Jesús era un artesano. Y eso es lo que nos vamos a tratar de entender ahorita. Lo que sí es una realidad es que este oficio lo tuvo que haber aprendido Jesús de su padre José, el cual tanto los evangelios nos cuentan que era un tecton, o sea, un artesano. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? Encontramos varias cosas. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 en el verso 3 nos dice: ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están aquí sus hermanas entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Aquí nos dice el primer texto del Nuevo Testamento que habla de la profesión de Jesús en el Evangelio de Marcos. Recordemos que Marcos es el primer evangelio. Nos dice que Jesús era un carpintero, un tecton. El término griego es tecton. La traducción es la que pasa a ser eh, carpintero. Pero tecton, si ustedes lo ven, viene del nombre, viene de la ocupación arquitecton. Arquitecton es superior al tecton. Arqui es arriba y tecton es el artesano. Entonces es superior al artesano, quiere decir arquitecto. Entonces sabemos que la profesión de Jesús probablemente fue artesano. ¿Y por qué probablemente no haya sido carpintero? Porque es muy difícil en una aldea como Galilea, como Nazaret, perdón, de 300 personas, más en una zona entre desértica, una zona con muchas hortalizas, que haya sido un carpintero. Entonces probablemente Jesús a lo que se dedicó fue más a un artesano, o sea, persona que trabajaba con materiales duros. Entonces desde ahí podríamos decir que Jesús fue albañil o constructor o ebanistero o cantero.
pero no de por sí era en un lugar desértico como es Palestina, y que era muy poco probable, muy poco probable que haya sido un carpintero. Como les digo, la palabra específica es artesano, pero digo que es un error traducir por carpintero, ya que en Nazaret no había suficiente tiempo para trabajar exclusivamente de carpintero. Era una profesión, entonces el artesano es una profesión más global, en la cual se mezclaban cantero, carpintero, ebanistero, todas las actividades en sí. Pero vivir como se vive hoy, por ejemplo, yo como carpintero o como ebanistero era muy difícil, pues no se tenía madera. No era un país que produciera madera, por decirlo así. Pero si avanzamos un poco más en los evangelios y nos vamos a Mateo y a Lucas, ya Jesús no es un tecton, ya no es un artesano. Dice Mateo en 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero o el hijo del artesano? Y Lucas dice, ¿no es este el hijo de José? Si ustedes se fijan, y es lo que hacen los estudiosos, estos textos en Mateo y Lucas ya no aparece Jesús como artesano. ¿Por qué? Porque no, ya para ellos es degradante esta profesión, esta ocupación. No pueden decir que Jesús, el Mesías, era un artesano. Entonces Mateo cambia y dice, ¿no es este el hijo del artesano? Y Lucas, en este caso, elimina la profesión de José. Y es aquí donde vienen algo que seguramente ustedes se han de acordar y es el criterio de dificultad. Y es cuando ¿cómo sabemos que Jesús pudo haber sido un ebanistero? Un artesano, ¿por qué? Porque el más difícil de creer y el que pudo dar problemas a la primera comunidad fue el pasaje de Marcos y no el de Mateo y Lucas, que ya están corregidos. Entonces, del criterio de dificultad, que los demás evangelistas lo que hacen es mejorar la imagen de Jesús para poder mostrar un Jesús más divino, un Jesús diferente, que no era una simple persona, pues, que había estado en Nazaret. Entonces, Marcos y Mateo lo perdón, Mateo y Lucas corrigen a Marcos para mostrar una imagen de Jesús un poco más divina. Pero algunos estudiosos creen que Jesús no era un ebanistera por diferentes razones. Que si bien es cierto, Nazaret, como les dije yo, la parte norte, que era la parte más verde, por decirlo así, la parte donde más se cultivaba, entonces decían, no, si ahí la fuerza de Nazaret era el cultivo, era ser campesino. Otros dicen que casi toda la Galilea, igual la Galilea alta como la baja, se cultivaba la tierra en pequeñas parcelas. Otros dicen que tampoco no era un artesano porque era tierra de pescadores. Recordemos que ahí nomás está el lago de Galilea. Entonces, desde esa perspectiva, muchos estudiosos no creen que Jesús haya sido un tecto. Aparte que Jesús también habla en parábolas agrícolas, también parábolas de las que Jesús habla como que fuera un artesano, un constructor. Entonces, ¿por qué creemos que Jesús sí pudo ser un artesano? ¿Y por qué es probable, y por qué es plausible la hipótesis de que Jesús era un artesano? Porque ahí cerca del Nazaret habían diferentes ciudades en las cuales se podía construir. Es más, una de las más cercanas que vamos a ver el día de hoy es Séforis. Séforis, la que fue la capital de una de las provincias de Herodes Antipas, en la cual se reconstruyó completamente. Séforis estaba a 6 kilómetros de Nazaret. Entonces, era muy de que Jesús se manejara en esa línea y la vamos a ver hoy. Aparte de eso, también Jesús tiene varias parábolas. A la gente que dice que Jesús no tiene parábolas de constructores, claro que sí. Tiene varias parábolas y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, Mateo, en el capítulo 7 en los versos 24 al 27 también tiene parábolas de constructores. Miren lo que dice Mateo 7 24 y 27. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica se parecerá a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca. Si ustedes ven, también Jesús habla de como que supiera construir. Eh, o sea, Jesús sabe que tiene que cimentar la casa sobre roca. Entonces, es una parábola que muestra que Jesús probablemente sabía cómo construir casas. Si nos vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 12,
También hay una parábola similar. Miren lo que dice Marcos 12. Marcos 12:1. Se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Si se fijan aquí también muestra como que alguien sabe cómo construir la torre, cavó un lagar, dice usar la cimentación y edificó la torre. Si nos vamos a Lucas, también en Lucas, en el capítulo 14, vamos a encontrar más parábolas de este tipo. Lucas 14, 28-30. Tenemos lo siguiente. Eh, Aquí está. ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y a ver si tiene para acabarla? De lo contrario, si resulta que ha puesto los cimientos de la obra y no ha podido terminarla, todos los que la vean se burlarán de él y dirán, este comenzó a edificar y no pudo terminarla. Si se fijan, Jesús es como hoy, pues, mucha gente le dice a los albañiles, ¿cuánto me cuesta hacer este muro? Entonces viene aquel y le hace un presupuesto y le dice, mano de obra tanto, materiales tanto, imprevistos tanto. Entonces, Jesús probablemente sabía calcular presupuestos de aquel momento de las actividades que él hacía. Por eso lo refleja en sus parábolas. Yo sé que estos son como muy vagos los argumentos, pero eso es lo que hacen los estudiosos, sacar de esas peculiaridades eh, es bien difícil esto, sacar de esas peculiaridades las cosas que probablemente sí pudo tener contacto Jesús. Y si nos vamos a Lucas 12, del 16 al 20, tenemos también, les dio una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron una abundante cosecha. Y pensaba para sus adentros, ¿qué haré ahora si no tengo donde almacenar todo el grano? Entonces se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes. Ahí almacenaré todos mis bienes y mis trigos. Como mostrando que también Jesús habló de estos temas en sus parábolas, del tema del constructor. Entonces, ¿qué podemos concluir de este tiempo de su profesión? Como sabemos, el judío está regido bajo los tiempos de la vida. Tiempos de la vida, llámese a los 12 años, viene el va, es poder leer la ley y ya se convierte en un hombrecito. En ese tiempo es cuando el padre lo lleva a aprender un oficio. Entonces, si Jesús, entendemos que Jesús salió a predicar a los 34 años más o menos, probablemente Jesús estuvo 22 años de su vida siendo un artesano en lo que se conoce como la vida oculta de Jesús. Ese lapso de tiempo después del pasaje del templo, donde tuvo que haber expresado este bar mitzvah y pasar esos 22 años siendo un artesano en el cual vivía a traer sustento a su hogar. Eh, Al ser un artesano como lo es en realidad, en nuestra realidad hoy en día, los albañiles por lo general son personas muy fuertes. Tuvo que haber sido una persona muy ágil, muy fuerte, ya que su trabajo lo requería. Y sabemos también que no es, hoy hay albañiles que le va muy bien, pero en aquel tiempo era una profesión muy raquítica, una profesión que era de sustento, o sea, lo que se trabajaba era con lo que se comía, pues se necesitaba, era una expresión de subsistencia, se necesitaba trabajar para comer. Entonces, esto probablemente sea lo más cerca que podemos estar de la profesión de Jesús. Mm. Y podemos concluir también que Jesús era un artesano. Ya vimos que no era un carpintero, sino un artesano, alguien que manejaba los, los materiales duros, porque también había los que manejaban los materiales blandos, pero estos eran los artesanos, perdón, estos eran la gente que hacía los jarrones, los platos, eran ay, que me olvidé esta palabra, es la que está en el Génesis, cuando dice que eran los Alfareros. que hacían los alfareros, correcto. Eso eran las personas que manejaban los materiales blandos, los alfareros. Pero ya el material duro ya eran los artesanos. Entonces, por eso sabemos que Jesús probablemente fue un artesano. Continuando con esto, ya que sabemos que Jesús fue un artesano que manejaba la piedra, que manejaba la madera, que construía probablemente casas o qué sé yo, calles. Entonces nos preguntamos y sabemos que en el norte de Galilea
lo que más se manejaba era, era el cultivo. Nos preguntamos dónde pudo haber trabajado Jesús. Y es el siguiente tema, lo que vamos a ver en este momento. Acá la hipótesis más plausible o más aceptada por los estudiosos es que Jesús estuvo en esta zona donde se conoce como Séforis. Pueden ver en el mapa, está en esa ubicación y más abajito se encuentra Nazaret, aquí se las ubico. Entonces, en estos espacios, en estos espacios que tenemos entre esta parte y esta parte, lo que hay aquí son 6 kilómetros. Entonces, se fijan, 6 kilómetros es bastante poco. Entonces, no quita nada de que Jesús pudo haber estado en esa zona, ya que en el siglo IV antes de Cristo, como sabemos, muere el rey Herodes y quien se hace cargo de esta zona de Galilea es el tetrarca Herodes, pero no es el rey, que el tetrarca Herodes o Herodes Antipas es uno de los bautistas, se hace cargo de toda esa zona de Galilea, la parte de Perea también. Em, Cuando él se hace cargo de esta zona de Galilea, él coloca su capital en Séforis. Entonces, cuando él coloca la capital de su reino, no reino, sino de sus parcelas, Séforis tiene que ser reconstruida, tiene que ser amplificada y fortificada. ¿Por qué? Porque cuando el rey Herodes en el siglo IV muere, como Herodes era muy fuerte con los judíos, era muy rígido, pedía muchos impuestos, cuando él muere, se hacen muchas revueltas en el país. Entonces, en el siglo IV de Cristo hubo una revuelta que se conoce como la revuelta de Galilea, y es ahí donde Séforis queda completamente destruida porque era el lugar donde Judas, uno de los rebeldes, se fue a esconder. Entonces los romanos vinieron y destruyeron toda la ciudad, crucificaron un montón de judíos, un relajo ahí, esas revueltas. Entonces cuando Herodes Antipas toma el poder, a Séforis la busca reconstruir, la amplía, la fortifica y le da un toque helenístico. Un toque helenístico a tal punto que Séforis se conocía como el sobrenombre que tenía Séforis era el ornamento del toda la Galilea, o sea, para mostrar lo bella que era el lugar. Y Séforis estaba a 6 kilómetros, más o menos 1,5 horas caminando. Es muy probable bueno, hoy en día aquí en la ciudad hay gente que en buses camina mucho más por debido a las colas. Entonces era muy probable que Jesús pudiera recorrer estos 6 kilómetros caminando en la mañana y regresando en la tarde-noche con su papá. Entonces, es muy probable, aparte de la cantidad de trabajo que que estaban requiriendo este Herodes. Después Herodes mueve la capital a Tiberíades, que es donde está el punto, la gran estrella roja y la pelota roja que se ve en el mapa, aquí. Pero entendemos por Flavio Josefo que las construcciones continuaron. Continuaron, eso fue en el siglo XVIII después de Cristo, pues todavía Jesús estaba en esa parte de la vida oculta que era artesano. ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué han encontrado los arqueólogos a partir de 1931, que fue el tiempo cuando comenzaron a trabajar en Séforis? Encontraron varias cosas. Interesante porque era una ciudad romana. ¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué? Porque encontraron algo que es característico de las ciudades romanas, el cardo y el decumano. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es eso? El cardo y el decumano es lo siguiente. En las ciudades había una calle que iba de norte a sur y se le llamaba el cardo. Y el decumano era de este a oeste. Entonces, calles principales que cruzaban toda la ciudad. Entonces hoy se ha encontrado esto, aparte de encontrar estas dos calles principales, se encontró también un teatro con capacidad para 4.500 personas. Imagínense Séforis, una ciudad de 12.000 habitantes, comparado con Galilea, con Nazaret, que era una aldeíta de 300 personas. Me que era un cambio brusco para Jesús haber entrado en estas tierras. Aparte de eso, al ser una ciudad de cultura helenística, lo que se hablaba era el griego. Es ahí donde Jesús probablemente, por su trabajo, tuvo que haber conocido el griego.
Sabemos que no lo habló, pero pues no sabemos si lo habló realmente, pero sabemos que esta influencia con este mundo helenístico en su trabajo lo pudo llevar a comprender el griego y probablemente cierto latín, porque recordemos que el latín era el idioma del Imperio Romano. Entonces, trabajaba en una zona donde confluían todas estas culturas, el griego, el latín, el hebreo, el arameo. Entonces, por ahí viene la parte de la educación que tuvo Jesús. Aparte de eso, los estudiosos se preguntan qué influencia pudo haber tenido Séforis sobre Jesús. Al ser una ciudad helenística con tantas cosas, viendo el templo, viendo este teatro, viendo las calles, hablando en griego, ¿qué cosas pudo haber aprendido Jesús de estos lugares? Dice que unos creen que Jesús estuvo influenciado por la cultura, ya que muchas veces al entender que había un teatro, y esto es importante, al entender que había un teatro en esa zona, por favor, por favor. Había, en el teatro había alguien que se llamaba, y ellos lo que hacían eran las actuaciones, y eran los hipócritas. Hoy para nosotros hipócrita es una persona que nos habla, pero a espaldas nuestras nos anda comiendo y un montón de cosas más. En el tiempo de Jesús, hipócrita no era eso, era una persona que actuaba y que ellos, entre cada una de de las funciones salía a tocar una trompeta. Entonces Jesús cuando viene en Mateo 6 capítulo 2 dice, cuando den limosna, no toquen la trompeta delante de ustedes como lo hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo, ya recibieron su paga. Ese texto, ese pasaje de la trompeta es sacado del teatro. No sabemos si Jesús ha ido al teatro, probablemente no, porque pues vivía, la profesión de él era muy raquítica, pero sí estaba influenciado por lo que escuchaba. Es como cuando uno, que a veces se le mete el inglés cuando habla y empieza a decir palabras en inglés y cosas así, estaba influenciado por la cultura. Entonces Jesús muestra esa idea del hipócrita, que es el que sale entre acto y acto tocando la trompeta para decir, viene el acto nuevo y en este caso le dice a los fariseos y a estos, y a estas personas que no actúen, a la gente le dice que no actúe como ellos, que están actuando en la sinagoga para ser alabados porque la realidad de sus vidas es otra. Entonces muestra esa función. La trompeta no es que estaba en la sinagoga, no es del templo judío, sino que esa escena la saca del teatro. Por eso decimos que probablemente Jesús sí estuvo muy influenciado por la cultura de Séforis. Como les digo, anunciaba el cambio de escena entre obras de teatro. Otra parte, Mateo 6:5, cuando oren, no sean hipócritas, o sea, no actúen, le dice Jesús, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para exhibirse ante los hombres. En verdad les digo, ya recibieron su paga. Lo que les dice Jesús es, sean coherentes, sean una sola pieza, no hagan una cosa y después digan otra. Entonces, está tocando esos temas de lo que era el actor en, en el teatro de Séforis. Jesús pide a sus discípulos que cuando recen no hagan de ello un espectáculo, una obra teatral, que no salgan aquel montón de cosas. Entonces, es lo que está mostrando y probablemente lo tuvo que haber tomado de esa cultura del teatro pues, de Séforis. También sacó muchas parábolas, pudo haber sacado muchas parábolas, por ejemplo, Mateo 22 cuando habla de los banquetes fastuosos, es lo que dice Mateo 22. Sí, Mateo 22, 22 del 1 al 6. Tomó Jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas. Les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró un banquete de bodas de su hijo. Envió a los siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo. Decida a los invitados, mira, mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pues ellos no hicieron caso y se fueron. El uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron los siervos y los escarnecieron y los mataron. Si se fijan,
era muy difícil que en Nazaret hubiese una celebración de este tipo, que tenían animales cebados, novillos, todos listos. Y es más, la celebración van a traer gente de fuera. Entonces era muy difícil en ese tiempo. El otro, los banqueros, en Nazaret no había bancos. Estas imágenes las tuvo que haber traído de la cotidianidad de su trabajo, del haber estado en Séforis. La actividad de los prestamistas también. Les dejo esos textos para que los puedan comparar ustedes. También hay otros personajes que sacan de sus parábolas. Por ejemplo, de lo de los jueces en Lucas 18. Vamos a ver este, por ejemplo. Lucas 18, del 2 al 5. Dice lo siguiente. Dice, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquel mismo pueblo una viuda que acudía a él y le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestia, le voy a hacer justicia para que deje de importunarme de una vez. Jueces no habían en Nazaret. Jueces sí había en Séforis. Entonces, entendiendo que la ciudad más grande del tiempo de Jesús, con la que Jesús, valga la redundancia, pudo haber tenido influencia, fue Séforis. Todas estas escenas pudieron haber sido influencia. ¿Qué es lo que hoy los estudiosos creen? El comerciante de perlas, el que vende todo lo que tiene para ir a comprar la perla, lo mismo. Los terratenientes adinerados. Y la otra que creen los especialistas que este pasaje de Mateo, y lo pongo acá, pudo haber sido tomado de una escena de Séforis. Dicen, ustedes son la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de un monte. ¿Por qué creen ellos? Porque de Nazaret se podía ver la colina en la cual iluminaba la ciudad de Séforis. No sé si se imaginan un lugar que ustedes estén abajo y arriba en la colina, se podía ver la iluminación de la ciudad. Entonces, decía, se podía ver lo fastuoso de la ciudad, decía que probablemente de esa escena toma Jesús las palabras. Si ustedes van viendo esto, podemos llegar a una pequeña conclusión en este momento. Podemos ver cómo Jesús, de la cotidianidad de su vida, del entorno diario, sacaba parábolas, sacaba mensajes, sacaba una manera diferente de mostrar a Dios. Jesús fue aprendiendo antes, y eso es lo más importante de la clase de hoy. Jesús fue aprendiendo de la vida, fue aprendiendo del libro de la vida, de cómo Dios se mostraba a través de esas cosas para mostrar el amor del mismo Dios, para mostrar el amor de Dios hacia los demás. Y es a lo que nos vamos a ir acercando poco a poco. Vamos a ver la religiosidad de Jesús. ¿Cómo fue la formación religiosa de Jesús? Porque si bien es cierto, otra pregunta que me hacen y me han estado haciendo unos hermanos que les cuesta mucho entender a ellos, me imagino por el tema de la formación, que me dicen que si Jesús fundó la Iglesia Católica. Y yo pues les digo, no, no fundó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se funda en el siglo III después de Cristo, siglo IV, perdón, después de Cristo, después de unos concilios de Nicea y otro más adelante, todo eso en el cual se permite que la Iglesia se comunique como una Iglesia universal, pero no que Jesús funda la Iglesia. Jesús en ningún momento quiso separarse del judaísmo. Fue las circunstancias que nos llevaron a separarnos del judaísmo, porque cuando muere Jesús, y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, los discípulos continúan yendo a las sinagogas a dialogar sobre estas cosas, pues. Entonces, desde ahí tenemos que entender cómo era la vida de Jesús en su momento. La vida religiosa, como todo lo de la casa, estaba a cargo de su madre. Entonces, es aquí donde la figura de María resalta muchísimo y me encanta verla desde esa perspectiva porque tuvo que haber sido su madre la que inculcó a Jesús la manera de orar, la manera como dirigirse a Dios, la manera como ir captando toda esta religiosidad. Recordemos que el pueblo judío siempre, y más en aquel tiempo, era un pueblo muy dado a la religiosidad, que todo se manejaba conforme a la religión. Entonces, quien le inculcaba todo eso a los niños eran su madre. Entonces, al cumplir 13 años, ya Jesús empieza a tener las obligaciones de orar como todo niño judío. ¿Por qué? Porque hasta los 12
se decían los judíos que no tenía tiempo, era como un esclavo. El niño era similar a un esclavo, a un enfermo que no necesitaba cumplir la ley. Ya después de los 12, 13 años, ya él sí ya se convierte en una persona celosa de la ley y empieza a orar. Empieza a orar como todo buen judío. Pero para llegar a ese punto, ya a su madre le tuvo que haber enseñado cuáles eran las oraciones. Entonces nos preguntamos, ¿cómo pudo haber rezado Jesús? Todo un judío y ya después de los 13 años rezaba 3 veces al día. Ya era una costumbre bien marcada entre todos los judíos y lo han sacado de la Biblia. Recordemos que el pueblo judío se mueve mucho por lo que dice el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 55, en el verso 17 al 18, dice lo siguiente: Yo invoco a Dios y Yahvé me salva. A la tarde, a la mañana y al mediodía me quejo gimiendo y él oye mi clamor. Si ustedes se fijan, son 3 etapas del día: en la mañana, en la tarde y después del mediodía, o sea, en la noche. Es ahí las oraciones. Entonces ellos decían, ok, vamos a orar en la mañana, en la tarde y en la noche. De otro del libro de Daniel, capítulo 6, verso 11. Al saber el rey, al saber que el rey había firmado el edicto, Daniel entró a su casa. Las ventanas de su cuarto estaban mirando a Jerusalén. Perdón, esto es bien importante. El judío siempre ora viendo hacia Jerusalén. En cualquier parte del mundo ellos ubican en qué parte de las 4 puntos cardinales está Jerusalén y hacia esa parte dirigen la vista. Entonces dice el libro de Daniel que las ventanas estaban de su cuarto miraban hacia Jerusalén. 3 veces al día se ponía de rodillas para orar y dar gracias a Dios. Imagínense, 3 veces al día lo hacían los judíos en aquel tiempo. Aparte de eso, orar a Dios no lo hacían así como nosotros, pues que nos hincamos y empezamos a orar. No, no, no. Ellos tenían que cubrirse con algo en la cabeza que se llamaba talit. Es un manto en el cual simboliza algo bien interesante. Y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. El talit era esta, que podemos ver en esta imagen, este como manto que cubría su cabeza, ellos se lo ponían. ¿Por qué? Porque cuando Yahvé le dice a Moisés que le construya una, un- una carpa militar, se creía que ahí estaba Dios. Entonces los judíos han tomado ese simbolismo y han dicho, ok, para entrar en presencia de Dios nos vamos a poner el talit, haciendo una semejanza al pueblo cuando estaba en Egipto, cuando estaba en el desierto, en el cual estaba Dios allá adentro. Entonces ellos dicen, para entrar en contacto con Dios nos ponemos el talit y accedemos directamente a Dios, como que estamos rememorando el tiempo del desierto. Hasta hoy muchos judíos, como podemos ver en el Muro de los Lamentos, la imagen de abajo del Muro de los Lamentos, continúan con el talit, pero no solo es el talit, y como les decía, es inspirada en el Antiguo Testamento. Me harás una tienda para aquellos. Esa era la petición de Yahvé en Éxodo 25:8. Entonces el judío dice, ok, la tienda en medio de ellos. Entonces nosotros tenemos que ponernos el talit para entrar en contacto con Dios cuando vayamos a orar. Entonces, aparte del talit, ellos usaban lo que se conoce como los tzitzit, que son 8 flecos, 8 hilos que colgaban de las 4 esquinas. Vamos a ver, si creo que aquí lo tengo en una imagen. Vamos a ver si lo tengo acá, por acá. Sí. Voy a acelerar un poco para que veamos esto. Pero bueno, vamos a ir viendo. Los flecos recordaban la ley de Dios. El fleco, esos 32 flecos recordaban la ley de Dios, que aparece en números 35, 38. Aparte de eso, estaban en las 4 esquinas. Ya vamos a ver en la siguiente imagen. Creo que aquí está. Este era el talit. Los tzitzit son todos estos que quedan colgando en estas partes de aquí. Vamos a ver. Estas partes de acá, en las 4 esquinas, se fijan, hay uno, hay dos, hay tres y por el otro lado hay otro. Entonces, esos son los tzitzit. En cada uno de estos tzitzit había ocho flequitos. 8 por 4, 32. Ellos decían, los flecos nos recuerdan la ley de Dios, que aparecía en números. La había escrito, vamos a ver, números 15. Miren lo que dice números 15, versos 38, 39. Permítanme números 15, 38, 39. Aquí está. Dice, Yahvé dijo a Moisés,
di a los israelitas que ellos y sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y que pongan en el fleco de de sus vestiduras unos hilos de púrpura violeta. Llevaréis pues flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los preceptos de Yahvé. O sea, los flecos lo que simbolizan es la ley de Dios. ¿Por qué los ponen en las cuatro esquinas? Porque norte, sur, este y oeste, o sea, todo rodeado, el cuerpo está rodeado por la ley. ¿Y por qué ponen ocho en cada esquina? 8 por 4, 32. 32 es el número, si se recuerdan, el número gemátrico de corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, esta es la palabra en hebreo de corazón y es la que se pronuncia lev. Está formada por dos palabras, la lamet, que cuesta 30. Recordemos que en hebreo no hay vocales, bueno, en aquel tiempo no habían vocales, se le coloca una E, y está la bet, que tiene dos, entonces 30 más 2, 32. 32 es el número gemátrico de corazón para decir que todo lo que sale del corazón viene regido por la ley de Dios, porque muchas veces desde aquel tiempo se empiezan a ver mal las emociones del ser humano, se empieza a pensar que el ser humano las emociones malas hay que reprimirlas y todas estas cosas, que hoy realmente lo que se están pidiendo es que, más bien que no se repriman, sino que se puedan gestionar. Desde aquel tiempo se decía que las cosas malas que salían del hombre tenían que ser moderadas bajo la ley de Dios. Entonces, ¿por qué se ponen el sistema en todo el cuerpo? Para que todo lo que salga de ellos salga bajo la ley de Dios. Entonces, Jesús probablemente, muy seguramente, tuvo que haber utilizado esto, porque muchos dicen que Galilea era la Galilea de los gentiles y que no seguían las tradiciones judías, pero no era así. Hoy nos damos cuenta que Galilea era muy nacionalista, muy nacionalista, y Jesús probablemente tuvo que haber seguido y haber hecho con mucho amor todas las tradiciones de su pueblo, pues. Entonces, seguramente Jesús tuvo que ver. Es más, hay un pasaje, como lo vamos a ver en un momento, en el cual Jesús habla de estas cosas. Estas eran las que se conocen como las filacterias. Lo que estamos viendo aquí son las filacterias, ya se los voy a explicar. En los evangelios hay dos pasajes en los que Jesús habla del talit y del tzitzit. Este es en Marcos 6, versos 55 a 56. Dice así: recorrieron toda aquella región y comenzaron a traerle enfermos en camillas, donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, pueblos, ciudades o aldeas colocaban a los enfermos en las plazas y les pedían que tocara siquiera la orla o el bordo de su manto, y cuantos le tocaran quedaban sanados. Entonces, esa orla o los bordes de su manto habla del talit y de los tzitzit. Otro pasaje en Mateo 9, 20. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y le tocó la orla o el bordo de su manto. Como vemos aquí, Jesús probablemente, o sea, que lo que estaba utilizando era un talit. Recordemos que para eso era muy importante. Ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que son las filacterias y es cómo rezaba Jesús. Los judíos, como buen judío, había una ley eh, estipulada en el Deuteronomio que pedía que ellos caminaran con filacterias. Las filacterias son estas cajitas de cuero, las cuales tienen unos grandes lazos que se utilizaban, unas se ponían en la cabeza y la otra se ponían en las manos. Se hacían 3 nudos aquí y 7 acá, y lo que sobraba se lo enredaban en los dedos, siempre en la mano izquierda, que es la mano del corazón, y en ellos escribían un pasaje de la Torá. Como les digo, son tiras de cuero que se agarraban en el brazo y en la cabeza y con ellas rezaban. Su nombre se le conoce como tefilín, solo que nosotros las conocemos como las filacterias en castellano. Pero tefilín viene de la palabra tefilá, que es oración. En el griego, cuando pasa estas palabras al griego, se le conoce como filacterión, o sea, la protección. Y de ahí nosotros la pusimos a la filacteria. Esto era lo que usaban los judíos después de los 13 años. Y ya lo vamos a ver en una foto cómo funcionaba. Vemos a este judío, este es un ju- eh, soldado israelita en la actualidad. Si ustedes se fijan, aquí anda la filacteria en la cabeza, que está enrollada. Acá, en su mano izquierda, que es la que simboliza el corazón, están los dos lazos aquí y las 8 vueltas que se le da en la mano, y luego lo que se enreda en los dedos de la mano. Así oraban los judíos. Eh,
existen textos que demuestran que Jesús probablemente usaba filacterias. Nosotros vamos a ver el texto como Jesús no recrimina el uso de la filacteria, lo que recrimina es ensancharlas y hacerlas más grandes para que los demás vean que son cumplidores. Era una caja, como les dije, que va atada en el brazo izquierdo, que es el brazo del corazón. Podemos ver en esta imagen acá. Y la otra se manejaba en la cabeza, que era para que todo lo que saliera de la cabeza, de los pensamientos de la cabeza, saliera bajo el filtro de la ley de Dios. Igual lo que salía del corazón representado en la mano izquierda, saliera también bajo el filtro de la ley. Actualmente hay muchos judíos que siguen actuando. ¿De dónde viene esa práctica? Porque dirán, si el pueblo judío es bien simbólico, pero ¿de dónde viene esa práctica? Es tomada del Deuteronomio, del Shema Israel. Miren lo que dice, el Deuteronomio 6. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en la casa como si vas de viaje. Si estás acostado o estás levantado. Ojo acá. Las atarás en tu mano como señal y serán como seña para tus ojos. Manos y ojos. O sea, lo que sale de la cabeza, la cabeza. Entonces vemos cómo del Shema Israel aparecen estas dos líneas. Entonces el judío lo toma al pie de la letra y se pone las filacterias. Luego viene Jesús en un pasaje que, reitero, no critica. Miren lo que dice Jesús en Mateo 23. Y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan en las espaldas de la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas de los mantos. Quieren los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que les saluden en las plazas y que les llamen rabí. Como podemos ver, Jesús no critica, porque ya vimos que Jesús muy probablemente utilizaba estas cosas. Lo que critica Jesús es que quieren que la gente, llamar la atención de la gente, decir que son cumplidores, que yo cumplo estas cosas y que hago lo otro. ¿Para qué? Para que los llamen rabí o para que les den las primeras plazas o que les den los mejores asientos o que los inviten a banquetes. Porque recordemos que para el judío quien cumplía la ley de Dios era quien cumplía la voluntad de Dios. Y bajo qué mentalidad todo lo que cumplía la ley de Dios estaba como un poco de superioridad encima de la demás gente. Entonces desde ahí critica a Jesús ese ensanchar o ese querer mostrar de que yo sí cumplo la ley de Dios. Perdón. Luego de ver cómo rezaba Jesús, nos preguntamos también, se preguntan los estudiosos, ¿qué pudo haber rezado Jesús? Si ustedes se fijan, estamos entrando al primer siglo, viendo qué es lo que hacían los judíos de aquel tiempo. Entonces, ¿qué podía rezar Jesús? ¿Y qué pudo haberle enseñado María? Eh, a rezar. Cuando él ya pasaba los 13 años, tenía que hacerlo solo. Entonces los judíos tenían dos oraciones que rezaban todo el día y todos los días. El primero era el Shema Israel, que lo acabamos de leer en Deuteronomio 6, era el escucha Israel. Eso era importantísimo, el escucha Israel. Tomado el Deuteronomio 6, del 4 al 9, y lo otro, que lo recitaban dos veces al día. Y esto es lo que acabamos de leer. Y adicional a eso, ellos ponían, le escribirás en las jambas de tu casa y en las puertas. Los judíos para poder ser tan cumplidores, imagínense cuando hacen una construcción, antes de poner las puertas, hacen unos huequitos en los cargadores y en los batientes. Y ahí meten las filacterias, las meten ahí, o cajitas con el Shema de Israel, la ponen en los batientes para cumplir este pasaje de que también los colocarás en las jambas de tu casa y en las puertas. Los judíos son bien cumplidores de lo que decía la palabra de Dios. Otra de las oraciones que hacían era el Shemoneh Esrei, que son las 18 oraciones. En hebreo, 18 es Shemoneh. Entonces la recitaban tres veces al día. Ahí habían tres alabanzas, 12 peticiones y tres agradecimientos.
Dicen algunos estudiosos que probablemente Jesús terminó de armar el Padre Nuestro de, pues hay tesis que muestran que pudo haber sacado varias cosas del Padre Nuestro del Shemona Esdras, porque recordemos que ahí hay 12 peticiones, en el Padre Nuestro según Mateo hay 7 peticiones, según Lucas hay 5. Entonces, pudo haber sido, no estaba ajeno. Aparte de esto, otra prueba que tenemos, de hecho, de los apóstoles en el capítulo 3 del verso 1 en delante, miren lo que dice. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Y habla el pasaje del tullido que estaba en la puerta, y que le dice, no tengo dinero, pero lo que tengo es el Señor Jesucristo, levántate y caminó. Lo que está mostrando este pasaje es que sus discípulos iban a las 3 de la tarde a orar al templo, a orar a la sinagoga. Era lo mismo que hacían los judíos. Dentro de estas oraciones del Shemoneh iban 3 veces al día, en la mañana, en mediodía y en la tarde. Entonces vemos cómo los primeros judíos, los primeros discípulos del maestro que estaban en Jerusalén continuaron haciendo las mismas actividades que hacía Jesús, como todo buen judío. Por eso entender a Jesús no se puede sacar del contexto, del contexto judío de su tiempo. Y por último, ya para ir finalizando, nos preguntamos si ya sabemos que Jesús, hemos visto lo que hemos visto en la clase hoy para recapitular es que vimos que Jesús era un artesano, no un carpintero, que Jesús probablemente trabajó en Séforis con su padre José. Aparte de eso, que la religiosidad de Jesús estuvo impregnada por lo que María le enseñaba en esos primeros 12 años de su vida, antes de él convertirse en un hombrecito y poder él recitar todas estas cosas. Jesús como buen judío, vemos pasajes en los cuales dice que Jesús caminaba con el tefilín, con las filacterias, con los tzitzit. Es más, Jesús no los critica estas cosas, sino que Jesús critica el uso desmedido de estas cosas para lograr poder. Todo lo que va a lograr poder desde la religión, Jesús lo critica. Entonces, ya llegamos a un punto en el cual vimos que Jesús tenía una relación bien estrecha con Dios. Lo vemos del Evangelio. Pero todo esto tuvo que haber sido un proceso. Es decir, Jesús tuvo que haber comenzado como todo buen judío, judío nacionalista, celoso, y haber llegado a un punto que lo vamos a ver en la clase de la conciencia de Jesús, cuando fueron los proyectos de la conciencia de Jesús. Pero yo pensaba, y les quiero plantear una hipótesis que tengo yo, pero antes de eso vamos a ir continuando con esto. Jesús dice, probablemente tuvo, no probablemente, Jesús tuvo una excelente relación con Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos esto? Porque para en el tiempo de Jesús, que era muy difícil mencionar el nombre de Dios. Es más, miremos el Evangelio de Mateo que está dirigido para judíos. Ellos no dicen reino de Dios, dicen reino de los cielos. Recordemos que es el pasivo teológico. Ese pasivo teológico es el cual nos muestra que los judíos no podían mencionar el nombre de Dios, no podían mencionar Yahvé, el pentagrama sagrado. Entonces lo que hacían era poner nombres de Adonai, Adonai, el que significa el Señor, Elohim, todas estas cosas, pero no mencionaban el nombre de Dios. Ajá, imagínense para un judío nacionalista, ortodoxo, no mencionaba a Dios y viene Jesús y lo llama Abba, papá, papito, era, contrarrestaba todo lo que había visto el judío. Es más, imagínense que en los manuscritos más antiguos y todos los manuscritos del Nuevo Testamento, cuando hablan de estas escenas, no ponen la traducción del arameo, sino que ellos ponen Abba, así tal cual. No ponen lo que significa, sino Abba. Fue tan fuerte el impacto de Jesús haciendo estas cosas, que los escritores no quisieron modificarlas. Eso lo encontramos en Marcos 14:36. Si bien es cierto, no era un invento de Jesús, pero sí era rarísimo que en el judaísmo se usara de esta forma, de una manera tan personal, de una relación tan cercana. Recordemos que después del imperio persa, Dios se fue altísimo, un Dios altísimo que estaba en el séptimo cielo y que se acercaba a nosotros por medio de entidades como los ángeles, pero que Jesús lo muestre como un Abba, como algo tan cercano, como un padre, y así lo muestra después en los evangelios, en el caso de Mateo y en Juan, cuando muestra mi padre, es que Jesús logró tener una relación diferente a,
a lo que tenían los judíos. Porque de tenerle tanto miedo, Jesús lo muestra como su padre, como esa figura, como ese ser tan cercano. Y yo creo que eso fue lo que Jesús, de las cosas más grandes que hizo Jesús en su juventud, fue desarrollar una imagen de un Dios muy cercano, un Dios que quería la salvación de todos, incluyendo los rechazados por la religión. Recordemos los rechazados, los enfermos, los que no cumplían la ley. Es más, Jesús se acerca a ellos directamente, y no a los fariseos o saduceos, sino a los que estaban alejados por la religión. Creo que Jesús tuvo que haber, vamos a ir concluyendo, tuvo que haber tenido pues tuvo que haber tenido una clase magistral en su casa. Yo siempre planteo con mi mami y ella me habla mucho del tema del infierno y estas cosas que me dice que cómo puede haber un Dios tan bueno. Me dice, Dios es bueno, me dice, pero tiene que nos tiene que haber un juicio, pues. Y ahí veremos, y ahí nos pedirá nuestras obras y lo que hayamos hecho bien y lo que hayamos hecho. Entonces, para mí esa idea siempre fue muy difícil entenderla porque en mi vivencia con mi madre a mí nunca jamás en la vida nos ha pedido algo a cambio de amor, pues. Y tuvimos una situación bien difícil nosotros hace un par de años con, con mi hermana y yo le decía a mi mami, como actúa Dios, mira el Padre misericordioso, le decía yo, que Él espera que vengan a pedirle disculpas. Y ella nunca fue así, ella iba más allá, ella siempre andaba buscando cómo conseguir, cómo acercarse, cómo tratar de solucionar las cosas. Entonces yo le decía a ella, ¿cómo vos me pedís? Le decía yo, que yo crea en un Dios que pide cosas a cambio, que está esperando que actuemos bien para bendecirnos, cuando vos que has sido mi ejemplo, me has mostrado que no me pedís nada a cambio. Entonces, creo yo, desde esa vivencia personal que yo he tenido, creo yo que María fue una figura brutal para Jesús. ¿En qué aspecto? En que ella tuvo que haber mostrado un amor incondicional a sus hijos, a Jesús principalmente tuvo que haberle mostrado un amor incondicional, un amor que superaba todo lo conocido en el tiempo de Jesús. Hoy sabemos el tema de los apegos que es tan importante y que se forma en esos primeros 6 años de vida. Yo sí creo que María fue una mujer ejemplar, una mujer que le mostró el amor de Dios a Jesús desde una perspectiva muy humana, una perspectiva que probablemente Jesús se portaba mal y María ahí estaba para escucharlo. O sea, hoy lo que la ciencia nos dice que tenemos que hacer con nuestros hijos, María ya lo hacía. Y creo yo que hay una tesis muy bonita, un artículo que me gustaría compartirlo, y es que hoy está probado que la manera como vemos a Dios nosotros tiene mucho que ver con cómo nos han tratado nuestros padres. Si nuestros padres, y esto como les digo, es la parte de la psicología que la ciencia hoy tiene pruebas para esto, que si tuvimos unos padres que nos pedían cosas a cambio, es decir, te doy esto, pero si haces esto, o nos castigaban, o este tipo de cosas, la imagen que vamos a tener de Dios es de un Dios castigador, un Dios retributivo, un Dios que pide cosas a cambio. Pero si tuvimos una imagen de un padre amoroso, comprensivo, misericordioso, que siempre estaba ahí, que nos ponía, obviamente los límites son importantes, la imagen de Dios va a cambiar. Y yo creo que esa fue la imagen de Dios que le mostró María a Jesús. María, y hablo de José muy poco porque pues no sabemos cuánto tiempo pudo haber estado con José, pero para mí los dos fueron figuras importantes en el desarrollo de la imagen de Dios que tenía Jesús. Si sabemos que Jesús fue verdaderamente hombre, tenemos que entender que mucho de lo que él entendió de su Padre Dios tuvo que haber sido de la figura de María y de José. Y por eso a mí me parecen figuras ejemplares, magníficas de imitar, pero desde la humanidad, desde esos padres responsables, amorosos, comprensivos, que le dieron a Jesús, hablando en términos de la actualidad, un apego muy seguro, una persona muy resiliente, que tenía dificultades, pero ahí una persona con muchísima voluntad, que hoy es la joya de la corona de la voluntad. Todo eso lo tuvo que haber aprendido con sus padres. A pesar de que Jesús fue un judío muy nacionalista, respetaba las leyes y normas del judaísmo, como les decía, hoy la ciencia nos muestra que la manera como nuestros padres han influido en nosotros
es la manera como tendemos a ver esa idea de Dios. Y aquí es bien importante no entrar en juzgar, reitero, no entrar en juzgar, en decir, ah, esta persona habla así porque sus padres. No, no. Es más en una actitud de empatía y de decir, ah, ok, esta persona pudo haber tenido este tipo de padres, pero eso lo que me hace a mí es abrirme, entenderlo, comprenderlo y no juzgarlo, sino estar cerca de él y poderle ayudar. Jesús era un judío ortodoxo que decidió aprender principalmente del libro de la vida. Aprender probablemente el humanismo antes que la religión, darse cuenta que lo que hoy nos llaman desde todas las ramas de la ciencia, darnos cuenta que somos uno solo con la creación, que la creación fue la primera salida de Dios, la primera salida como Dios nos ha hablado a lo largo de la historia. Hoy sabemos que estamos todos conectados, que todos somos todos seres que venimos de Dios y entender esto yo creo que nos pone una vara muy alta, pues debemos, antes de ser religiosos, ser humanos, entender que Jesús conoció la religión, pero para él, antes de la religión estaba el ser humano. Antes de seguir lineamientos, mandamientos, normas, preceptos, estaba la dignidad del ser humano. Y cuando la religión eh, quiere atropellar o ir en contra de la dignidad de una persona, seguramente Jesús ahí estaba para ponerse, o ahí está para ponerse a favor del que sufre. Leer el libro de la vida, que siempre ha sido la primera salida de Dios, como les dije, y darnos cuenta que todos estamos conectados. Cuando dañamos a alguien, ofendemos a alguien, nos separamos de alguien, lo que estamos haciendo es separarnos de nosotros mismos y a la vez separándonos de Dios. Yo creo que entender estas cosas nos ayudan a comprender que Jesús no es un ser de otra galaxia, sino que es una persona que tuvo que, y cuando veamos las conciencias, tuvo que empezar a deconstruir, o sea, la construcción que ya tenía, muchas de esas las tuvo que empezar a deconstruir y empezar a modificar y empezar a ver una imagen diferente de Dios, que probablemente estuvo predecida por la relación con sus padres. Entonces, quiero culminar esto con una oración, darle gracias a Dios por esta clase y que podamos seguir avanzando, conociendo a Jesús desde su humanidad, desde sus padres que tuvo. Le digo al que quiera leer la tesis, yo se la paso, creo que son 32 páginas, buenísimas, buenísimas, buenísimas sobre cómo la imagen de los padres influye mucho en la imagen que podemos llegar a tener de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esta clase y si hay alguna pregunta, pues la vemos al final. Padre bueno, gracias, gracias porque a través de Jesús nos muestras que tú nos amas, Señor. Gracias porque Jesús así fue una persona que nos mostró la humanidad, que tú te mueres por la humanidad, Señor, que tú has dejado el cielo vacío para vivir con nosotros. Gracias, Señor, porque Jesús pudo comprenderte, pudo entenderte esa relación personal que tú tienes con cada uno de nosotros, que podamos a imagen de Él, Señor, deconstruir todo lo que nos aleja de ti, todo lo que nos aleja de la humanidad y todo lo que hace que podamos ver al otro como menos, como personas que no valen, Señor, que podamos desde la humanidad, desde este corazón que tenemos, desde esta realidad en la que vivimos, poder darnos cuenta que todos estamos conectados en este ciclo de la vida en la cual tú, Señor, te muestras que quieres sernos felices, abundantes y plenos. Padre, bueno, te queremos saludar, te saludamos como al Señor Jesús, nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que nos siga bendiciendo el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para